Entonces, ¿cuáles van a ser un poco las características que van a venir a mi cabeza para la elección de insumos químicos? Uno va a ser el principio activo, o el agente desinfectante, el principio activo. ¿Es compatible con mi alimento? ¿Es compatible? ¿Puedo utilizarlo en contacto con el alimento que yo estoy trabajando? ¿Es compatible con mi superficie? ¿La va a corroer? ¿Va a hacer que decolore? ¿No? Es por eso que, como les decía, es importante yo conocer el material que voy a utilizar, saber qué material estoy utilizando en mis mesas de trabajo, mis fajas transportadoras, etc., ¿no? Me genera detergencia. Hay limpiadores y detergentes que tienen alto porcentaje de espuma, como hay limpiadores que tienen bajo porcentaje de espuma. Entonces, eso también es importante conocer, ¿no? Es importante saber, ¿quiero que tenga bastante detergencia? No quiero que tenga bastante. ¿Qué pasa con la detergencia? Cuando un producto tiene mucha detergencia, es más difícil de enjuagar. Entonces, corremos el riesgo de que pueda haber contaminación química, ¿no? Hacia nuestro alimento. ¿Por qué? Porque van a haber rastros, me voy a demorar mucho más en mi proceso de limpieza. Entonces, eso también es importante conocer al momento de realizar la elección de un insumo químico. Es importante saber la concentración del producto que voy a trabajar. ¿A cuánta concentración lo tengo que utilizar? ¿A cuánta concentración viene el principio activo? ¿Tengo los materiales adecuados para poder hacer las diluciones? ¿Tengo probetas? ¿Tengo jarras medidoras? ¿Tengo un dilutor adecuado que va a poder soportar el insumo que estoy utilizando? Otra es, como ya les decía, que sea amigable con las superficies, incluso que sea amigable con el medio ambiente, porque ahí ya vamos a tocar un tema de efluentes, ¿no? De repente la entidad regulatoria tiene alguna norma, solamente puedes tener aceptable solamente cierta cantidad de algún alcalino o algún ácido en los efluentes. Y también algo que lo menciono al final, pero que es prácticamente lo principal, que sea amigable con los usuarios, ¿no? Amigable con los usuarios, obviamente, incluso si se utilizan equipos de protección personal, que eso también es algo que hay que enfatizar mucho al momento de utilizar cualquier tipo de insumo químico. El utilizar los equipos de protección personal es esencial para los usuarios, y eso también es un tema de capacitación continua que tenemos que tener con nuestro personal. Amigable con los usuarios también, porque cuando uno utiliza el producto, puede sentir que ese producto funciona, ¿no? Y ojo que ahí también no quiero dar a notar que el producto hace magia, que los productos hacen magia, porque hay muchos factores, que también voy a mencionarlos más adelante. Bueno, no muchos, pero hay 3 factores principales que me van a ayudar a conocer si mi producto es lo que está mal o el usuario es lo que está mal y está haciendo que no pueda trabajar correctamente. ¿Sí? Entonces, amigable con el usuario quiere decir que yo pueda conocer el producto, saber cómo trabaja, bajo qué factores trabaja, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, algo que también es importante, creo, ¿le puedes dar a la siguiente, Alonso? Creo que no ha cargado. Sí. ¿Qué cosa deseo limpiar? Esa es una de las segundas preguntas que me voy a hacer. Para poder elegir un desinfectante o un detergente adecuadamente, tengo que saber qué cosa es lo que quiero limpiar. Aquí yo coloqué una figura que la encontré y me pareció bastante interesante, justamente también por la segmentación de colores que se tiene. Es las diferentes zonas que yo voy a encontrar, no solamente dentro de la planta, pero alrededor de la planta. Acuérdense que si yo cuido la inocuidad y la calidad de mi alimento, no cuido solamente la línea de proceso, sino cuido todas las áreas, ¿sí? Es por eso que aquí, por ejemplo, está segmentado por colores, zonas de recepción de materia prima, los comedores, las salas de producción, servicios higiénicos, oficinas, zonas de empaque, que al final en sí, si bien es cierto, no todo el personal tiene acceso a todas las áreas,
pero sí trabajamos alrededor de lo principal en este caso, que es una sala de procesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas deseo limpiar? ¿Qué materiales voy a encontrar yo en las diversas áreas o en las diversas zonas que tengo dentro de la empresa? ¿Sí? Hay una pregunta que también puede saltar aquí, que es, ¿estoy cuidando adecuadamente cada área o me estoy centrando mucho en una zona y estoy descuidando otra zona? ¿Sí? Entonces, es por eso que me gustó esta imagen, porque un poco rescata todas las zonas que están dentro de la empresa, que yo a veces digo, me voy a solamente centrar en mi sala de proceso y es lo único que importa, es lo único que tiene que estar súper limpio, es en lo único que debo gastar en químicos, lo demás no me importa, puedo usar cualquier químico, pero no necesariamente tiene que ser así. Cada área es importante. ¿Por qué? Porque aquí va a saltar también un concepto que se llama la contaminación cruzada, ¿no? Que es lo que ustedes sí lo deben haber escuchado, que puede un microorganismo saltar de un lugar a otro si yo no tengo, uno, las barreras necesarias para evitar eso, y otro, el cuidado necesario en cuestión de insumos de limpieza y desinfección, ¿no? Como les decía, centrarme mucho solo en un área y descuidar las demás puede ser perjudicial también, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que les decía, el concepto de contaminación cruzada, ¿no? Analizar la distribución de áreas, equipos, flujos para evitar este efecto de contaminación cruzada. Garantizar que la instalación o el equipo operen apropiadamente en un esquema de producción eficiente. Permite que las instalaciones se puedan limpiar de forma adecuada, que las superficies y componentes resistan al contacto con los productos alimentarios y con los químicos que se utilicen para la limpieza. Y algo que también es importante, ahorrar el tema de los recursos, ¿no? Ahorrar tiempo, ahorrar energía, ahorrar agua, ¿no? En productos y en los productos incluso también de limpieza y desinfección, que a veces pasa mucho que tenemos, por decir, voy a pedir una cotización de un insumo químico y me centro mucho en el tema de cuánto cuesta. No, está muy caro, pero por eso les digo que es importante investigar la eficiencia del producto, la dilución del producto, cuánto me va a durar, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores son los que uno debe ir pensando para el tema de la elección de un insumo químico. Siguiente. Sí, entonces, esta imagen también me gustó mucho, que es una imagen que la usamos muchísimo con nuestros clientes, que son los tipos de suciedad, ¿no? Tengo desde manchas de vasos puestos en alguna superficie, sarro en baños y vestidores, grasas, dependiendo mucho de cuál es mi proceso, polvo, que es típico, por lo menos acá en Lima, que no encuentres polvo es rarísimo, me imagino que en otros lados también, los malos olores que se provocan, y acá también justo enfatizar el tema de la segregación, la correcta segregación de los residuos, ¿no? Que me van a ayudar también un poco a controlar el tema de los malos olores, que también es parte de la inocuidad, aunque no lo crean, entiendo que sí. Óxido, que también puede generarse, como les decía, la grasa en vestidores, que no necesariamente es grasa que venga de algún producto, sino la misma grasa humana hace que también se acumule la suciedad, por ejemplo, en duchas. Siguiente. Entonces, esta imagen de tipos de suciedad también nos ayuda un poco a la elección de qué producto debo utilizar, ¿no? Y algo que también es importante resaltar, que como les decía previamente, el pH del producto que yo quiero utilizar, ¿no? El potencial de hidrógeno. ¿Qué pH tiene el producto? ¿Es compatible ese pH con la superficie que yo quiero usar? En general, en la industria de alimentos, nos recomiendan utilizar productos que sean de pH neutro, ¿verdad? Entonces, no productos, por ejemplo, detergentes neutros, algo que es importante también, que no tengan aroma, que no tengan color, ¿sí? Porque podría presentar también un tema de contaminación química para mi alimento. Y entonces he colocado aquí algunas figuras de los productos, por ejemplo, un removedor de sarro o un limpiador de inodoros,
que está en la parte ácida, los productos neutros como desinfectantes a base de amonio cuaternario, el jabón, el gel, que también es parte de, porque es para el lavado de manos, es parte de del cuidado de la inocuidad en planta, detergentes, lavavajillas, y por el lado de los básicos tenemos algunos, los desengrasantes, por ejemplo, o los mismos productos que son a base de agentes clorados, ¿no? Como la lejía o el hipoclorito de sodio, que es lo más común que se utiliza en la industria, ¿no? Siguiente. Entonces, como les decía, hay una infinidad de diseños, infinidad de materiales que yo voy a utilizar o que voy a utilizar o que tengo dentro de la industria de acuerdo a mis procesos, de acuerdo a qué me voy a dedicar, de acuerdo a dónde estoy, si es compatible con el alimento, si es compatible con el proceso que yo quiero llevar a cabo. Entonces, siguiente. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la característica o cuál es la característica de los materiales? Uno, lo principal, que van a estar en contacto con alimentos, antes, durante y al final del proceso. Incluso hablamos de transporte, ¿no? Si consideramos dentro del diseño a las unidades móviles que van a trasladar nuestro producto al usuario final, también tenemos que pensar en qué tan fácil es de limpiar esta unidad, de qué material es, qué insumo químico debería utilizar yo para lavar mis unidades, mis frigoríficos, etcétera. Debería de ser de fácil acceso para la limpieza, tener escaleras para yo poder subir, ¿no? Tener las dimensiones adecuadas para saber si voy a poder introducir cepillos, escobas, o qué implementos voy a utilizar para lavar ciertos materiales, ciertos equipos. Factores importantes a considerar: los materiales de la construcción, superficies de contacto, accesibilidad, como les decía, la drenabilidad también. Estoy drenando todo el agua, por ejemplo, cuando tengo un procedimiento de enjuague, ¿estoy sacando todo o no estoy sacando todo? ¿Es accesible para ese tipo de procedimiento o no? ¿Es hermético? ¿Es resistente a los compuestos químicos que voy a utilizar o no? Las superficies de trabajo, fajas transportadoras, bandejas, y una característica del alimento también es la susceptibilidad a la actividad microbiana, ¿no? Que esa superficie va a contribuir a que mi alimento se contamine o no. ¿Sí? Siguiente. Entonces, estos eran los factores que yo les mencionaba sobre los insumos químicos, y aquí ya entramos un poco al contenido del uso adecuado de los insumos. Uno de los factores es la temperatura, ¿sí? Hay insumos químicos, por ejemplo, por darles un ejemplo, los desengrasantes trabajan muchísimo mejor a temperaturas, cuando los trabajamos con temperaturas altas, ¿no? Al calor, por ejemplo, una plancha o una freidora que yo recién la he utilizado, puedo hacer que baje la temperatura y empezar a trabajar la limpieza, en este caso con un desengrasante, y va a trabajar mucho mejor que si yo lo utilizo a una temperatura ambiente, ¿sí? Otro punto importante es el tiempo de acción. Y aquí, más que nada, más que para un detergente o un limpiador, el tiempo de acción lo voy a utilizar yo para un desinfectante. Estoy dejándolo el tiempo que me indica la ficha técnica para que pueda actuar, para que pueda disminuir adecuadamente esos agentes microbianos que yo quiero, o esos patógenos que yo quiero eliminar. Eso también es importante, ¿no? A veces estamos apurados, decimos, no, necesitamos producir, que la limpieza se haga rápido, ya, desinfección, ya, 3 minutos, listo, empiezo nuevamente. Entonces, no estoy dejando que el desinfectante actúe correctamente, ¿sí? Y otro punto importante es la acción mecánica, ¿no? ¿Qué voy a utilizar yo para remover la suciedad? Como les decía en un principio, el producto o el insumo químico no es mágico. Yo necesito ejercer cierta presión, necesito ayudarme con complementos como esponjas, paños, cepillos, escobillas,
etcétera, ¿no? Entonces, estos tres factores son de suma importancia y son como la combinación perfecta que me van a ayudar a utilizar bien, adecuadamente, el agente desinfectante o el insumo químico, el limpiador que yo voy a utilizar. ¿Sí? Siguiente. Entonces, los equipos o instalaciones que sean difíciles de limpiar necesitarán procedimientos mucho más intensos, productos químicos más concentrados o ciclos de limpieza y desinfección de mayor duración. ¿Sí? Entonces, esto es importante recalcar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, una pregunta al principio era, ¿puedo revertir, ¿no? Si yo tengo un diseño no higiénico, ¿lo puedo sustentar o lo puedo sustituir con una mejor elección de insumos químicos? Es posible, porque más costoso sería destruir todo y volver a construir, ¿no? Entonces uno tiene que adaptarse también, buscar la manera, empezar a investigar, empezar a hacer cambios con mis limpiadores, ¿no? Si un limpiador me funcionó muy bien un tiempo, pero ya yo necesito como variar, cambiar, ya estoy teniendo un poquito más de suciedad acumulada, ya no me está ayudando. Uno a través del tiempo, al transcurrir el tiempo, uno se va dando cuenta de estos detalles. Y también lo que me ayuda mucho es el tema del monitoreo. Estoy monitoreando las superficies que son críticas, estoy buscando qué microorganismos pueden estar acumulados ahí a través de mis monitoreos microbiológicos. De repente hay plantas que tienen ya implementados laboratorios internamente, pueden hacer una búsqueda de estos microorganismos que podrían estar quedándose ahí con el tiempo, como les decía, con una frecuencia no adecuada de insumos. Nada es absoluto, así que así yo limpie, así yo escobille, así utilice productos sumamente buenos, voy a tener de todas maneras en ciertos puntos acumulación de microorganismos, ¿sí? Esto muchas veces eleva costos, como les decía, ¿no? El hecho de, no, ¿sabes qué? Voy a volver a construir mi planta porque no está bien diseñada, porque no me está ayudando. Hay casos en los que sí es inevitable eso, y hay casos en los que no necesariamente la palabra correcta es revertir, pero sí podría yo mejorar esto, ¿no? Entonces, al momento de yo utilizar adecuadamente o elegir adecuadamente un insumo químico y conocerlo de pies a cabeza, conocer cómo lo diluyo, conocer cómo lo utilizo, conocer cuánto tiempo debe quedarse para que pueda actuar, eso me va a ayudar a disminuir los costos, ¿no? Capacitar a mi personal para que no desperdicie el producto, para que no utilice más de lo debido, pero tampoco menos de lo permitido, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta? Como les decía al principio, el uso de los equipos de protección personal y de tener a mi personal, vale la redundancia, debidamente capacitado de la importancia de utilizar guantes, de la importancia de utilizar mascarillas, de la importancia de utilizar lentes al momento de hacer las preparaciones, ¿no? Muchas veces los productos vienen en presentaciones pequeñas, como por ejemplo esa botella que ven ahí en litro, es mucho más manejable, listo para usar. Hay productos que vienen en galones de 4 litros, que ya me impulsa a tener que yo ir a un lugar, preparar, tener una zona adecuada para poder preparar las concentraciones correctas, tener jarras medidoras, tener dilutores automáticos, tener probetas graduadas. Hay productos que incluso vienen en bidones de 19 a 20 litros, que es un poquito más difícil el manejo. Entonces, es por eso que se hace hincapié en el uso de insumos químicos, aunque el insumo químico te diga que no te va a hacer daño, que es neutro, que es orgánico. De todas maneras es importante, porque siendo un insumo químico que es ajeno al cuerpo o al organismo, a un organismo vivo como somos nosotros, de todas maneras puede haber alguien que sea alérgico, puede haber alguien que le afecte más que al otro, etc., ¿no? El uso de cintas o tiras indicadoras de pH también para evaluar si la concentración que yo estoy utilizando de veras es del pH que me indica la ficha técnica o no. Y incluso tiras para medir las concentraciones de lo que estoy usando,
por dar un ejemplo, nosotros que utilizamos mucho el hipoclorito de sodio, es un producto inestable, es un producto que si yo lo preparo ahora a la concentración que tengo que prepararla, en unas horas ya no va a estar a la misma concentración. Entonces es importante yo estar monitoreando también ese factor, el factor de la concentración, el factor del pH, pensando en que no vaya a dañar algún procedimiento, pensando en que realmente está cumpliendo su función, y trabajar siempre con frascos, galones, bidones rotulados, correctamente rotulados. Eso también es bastante importante. Otra consideración importante también es que las diluciones no deberían ser utilizadas a más de 24 horas. Es decir, si yo preparo un desinfectante hoy, no quiere decir que yo voy a trabajarlo toda la semana. ¿Por qué? Porque el principio activo va disminuyendo. Entonces, eso hace que no esté trabajando adecuadamente. Entonces, prácticamente estoy desperdiciando producto, ¿sí? Entonces, siempre lo recomendado es preparar lo que vas a utilizar en ese día o lo que vas a utilizar en ese turno de limpieza para no desperdiciar, como les decía, ¿no? Fichas técnicas, hojas de seguridad siempre a la mano para cualquier incidencia, cualquier accidente que pueda tener respecto a los insumos químicos. Si tuvieran, por ejemplo, ductos de limpieza o zonas de limpieza, la ficha técnica siempre pegada en la pared, o tener un legajo a la mano para saber cómo actuar. Solicitar siempre a los proveedores la documentación perteneciente a cada insumo, ¿no? Ficha técnica, hoja de seguridad. En este caso, por ejemplo, en Perú tenemos la resolución directoral o la notificación sanitaria obligatoria que me indique que realmente ese producto ha sido estudiado para lo que me dice la ficha técnica, ¿no? Eso yo creo que es bastante común porque siempre no es lo mismo comprar a una tienda que ir con un asesor que te indique, mira, este producto tiene ciertas características, tiene estos beneficios, y, por ejemplo, nosotros para poder tener las resoluciones, para que el Ministerio de Salud nos dé un documento que avale que mi producto puede ser utilizado, ha tenido que tener, obviamente, cierta investigación, ciertos estudios, ha sido enviado a un laboratorio para poder enfrentarlo con microorganismos y saber qué tiempos de acción tiene, etc. Entonces, es por eso que es importante también tener, antes de hacer una compra, tener esa información, hacer esa investigación, contrastarlo con la literatura que puede encontrar, etc. ¿Sí? Y algo que también es importante, como no es solamente cierto grupo de los insumos, la recomendación es que todo eh, monitoreando qué microorganismo hay, qué microorganismo no hay, por qué encuentro este microorganismo. Siempre uno debe preguntarse, ¿no? Si encuentro un microorganismo que no debería estar en mi planta, ¿por qué está en mi planta? No es que simplemente yo obtengo los resultados y digo, bueno, ya hay que cambiar de desinfectante y se acabó la historia. No, siempre hay que estar buscando por qué, qué pasó, cómo se contaminó, de dónde vino, qué puede ser, por qué se repite, hacernos ese tipo de preguntas, y eso nos va a ayudar también a poder cortarlo, de repente no de raíz, pero progresivamente, ¿no? Entonces, las entidades a las que se han dedicado a la investigación de materiales a través del tiempo, ya las había mencionado incluso Michelle también el día miércoles, la EHEDG, la A3SSI y la NSF, que creo que es una de las más conocidas también, ¿sí? Creo que puedo ir respondiendo algunas preguntillas, si me permiten. Disculpa, no sé si sería conveniente dejarlo para el final, porfa, para ir consolidando aquí. Vamos de... Ya, perfecto. Igual tú me ayudas con eso Sí, para sí, que sí, no... claro. Sí. Entonces, importante también
conocer la resistencia a la corrosión que pueda tener mi material, que no sean tóxicos, ¿no? Que sean mecánicamente estables, que sean de fácil limpieza, que ya lo estamos mencionando bastante, y que no contribuyan con la proliferación de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos soldaduras en donde va a crecer el biofilm, etcétera, ¿no? Siguiente. ¿Sí? Entonces, algunos materiales que se pueden conocer dentro de la industria: el acero inoxidable, el aluminio, algunos materiales poliméricos como que están dentro de las tuberías, accesorios, fajas transportadoras, ¿no? Dice, estos materiales suelen ser resistentes a los ácidos, álcalis y productos de limpieza y desinfección en general. Poliésteres, poliuretanos, resinas epoxídicas, elastómeros, caucho natural, neopreno. No aptos: el acero galvanizado, el plomo, el cadmio, el antimonio, la madera, que es un producto absorbente, que definitivamente me va a albergar microorganismos, materiales porosos, ¿no? Y aquí también no solamente me ayuda la elección del material del diseño de mi planta, sino también material de los implementos. Cuando uno, por ejemplo, necesito un cepillo, busca un cepillo de madera, no, ¿verdad? Busca un cepillo que sea de un material, uno, que no se rompa, que no vaya a contaminar mi proceso, que no se despinte, que no se descascare, ¿sí? Que no sea pesado. Entonces, obviamente que la madera queda descartada, ¿no? Siguiente. Y esta imagen también la encontré, me gustó bastante porque habla un poco del proceso, del mecanismo de formación del biofilm, que, como les decía, a través del tiempo nos puede jugar en contra. Definitivamente nos va a jugar en contra. Entonces, para yo evitar la invasión, la colonización, la maduración y el posterior desprende de este biofilm, tengo que asegurarme que estoy limpiando adecuadamente, que estoy utilizando los implementos que me ayuden a retirar cualquier acumulación de materia orgánica y por ende acumulación de biofilm que pueda yo tener, ¿no? Siempre van a haber microorganismos asociados de acuerdo a los procesos que yo esté teniendo, de acuerdo a la flora, que yo conozca de mi planta. Es importante conocer qué flora está asociada a mi planta, qué flora siempre la voy a encontrar, cuál es mi amiga, cuál es mi enemiga, cuál me ayuda, cuál no me ayuda, ¿sí? Entonces eso es importante para conocer también, porque como les decía, el biofilm yo no lo veo, puede estar creciendo y yo no lo veo, y se puede desencadenar en algo fuerte y nunca me enteré. ¿Por qué? Porque no hacía mi monitoreo, porque no me importaba si la limpieza era adecuada, porque utilicé el mismo paño en todas las áreas, etc. Siguiente. Entonces, algunos tratamientos biocidas, y esto lo agregué porque hubo una pregunta interesante de alguien que dijo, ¿qué pasa si yo tengo biofilm y ya no hay vuelta atrás? ¿Qué hago? ¿Destruyo mi planta? ¿Qué hago? Uno de los productos o de los agentes desinfectantes que más se ha mencionado, que más se ha investigado para combatir el biofilm es el ácido peracético. Es el ácido peracético, que es un producto orgánico, un agente orgánico que lo encuentro yo, sí, en muchos desinfectantes en el mercado, y trabaja a bajas concentraciones y me ayuda a disminuir, me ayuda a romper las paredes poliméricas del biofilm, ¿sí? Otra es considerar nuevos materiales, realizar renovaciones, ¿no? La radiación, el UV, el ozono también son algunos tratamientos que se recomiendan. Y algo que también se está estudiando, que me pareció bastante interesante mencionarlo, fue el uso de bacteriófagos para el tema de biofilm, ¿no? Eso es ya a un nivel un poquito más molecular, por decirlo de alguna manera, que está siendo investigado también y que es bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales agentes desinfectantes? Como les decía, la limpieza es importante, pero la desinfección es como lo más importante, lo más pesado, en lo que yo me debo concentrar un poquito más, ¿no? Tengo yo amonios cuaternarios,
la biguanidina polimérica, ácido peracético, que es lo que les mencionaba, agentes clorados como el dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio, alcoholes, ¿no? El peróxido de hidrógeno, ácidos orgánicos. Por ejemplo, aquí viendo un poco la variedad de los agentes desinfectantes, ¿qué puedo rescatar yo? El alcohol. El alcohol que es bastante utilizado, pero que algunos, por ejemplo, lo rechazan. El alcohol tiene un olor bastante fuerte, ¿no? Entonces, pero la ventaja del alcohol, ¿cuál es? Que se volatiliza. Me ayuda a disminuir los microorganismos, me ayuda muchas veces a eliminar microorganismos, y se volatiliza. A diferencia de, por ejemplo, un amonio cuaternario que tiene mayor tiempo de efectividad, que de repente se va a quedar un poquito más en la superficie y no mata en el instante solamente, sino que a través del tiempo forma una barrera para que no continúe creciendo más microorganismos, ¿sí? Siguiente. Entonces, hablando un poco, vamos a enfatizar en los más conocidos, o en los que más se mueven en el mercado, que son, por ejemplo, los amonios cuaternarios, que tienen un amplio espectro biocida, son eficaces frente a patógenos, incluso a los patógenos que son más comunes, por ejemplo, salmonella, enterobacterias, etcétera, pseudomonas, ¿sí? Son seguros para los usuarios porque suelen ser neutros, de pH neutro, no tienen un aroma fuerte, no provocan corrosión ni tinción en los materiales que se emplean en la industria, tienen ciertas propiedades detergentes, tienen ligera detergencia y tienen bajo costo en el mercado, ¿no? Y algo que también, como les decía, tienen estos tiempos de efectividad de hasta 72 horas, que van a depender mucho de la concentración que me indique el fabricante, ¿no? Que me indique la ficha técnica también. En el caso del ácido peracético, según EPA, es el antimicrobiano ideal por su alto potencial oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, ¿no? Entonces, al dañar yo la membrana externa, ya prácticamente me estoy deshaciendo del microorganismo, me estoy deshaciendo de la proliferación que pueda tener este microorganismo, ¿no? Puede aplicarse como desinfectante de superficies en contacto con alimentos, incluso puede utilizarse también en alimentos. Se ha estudiado su eficacia a concentraciones inferiores a 100 ppm y esto hace que sea de bajo costo también. Y algo que también me pareció súper importante es que puede ser utilizado en sistemas clean in place, que muchas veces uno cuando realiza el diseño de planta tiene estos sistemas de clean in place, ¿no? Que en circuito cerrado. Y uno de los más conocidos son los agentes clorados, ¿no? Son efectivos frente a bacterias vegetativas, virus, a mayores concentraciones también pueden ser efectivos a esporas bacterianas, levaduras, mohos. Aquí es un poco el tema que yo les decía, que yo tengo una variedad, ¿no?, de agentes y todo va a depender de la investigación que yo haga. ¿Qué es lo que quiero combatir? ¿Qué es lo que no quiero? Por ejemplo, que huela muy fuerte, que sea dañino para mi personal, que sea inestable, que solamente funcione en ese instante o que quede en el tiempo, ¿sí? Este es un producto de bajo costo, tiene un amplio rango de actuación frente a los microorganismos, son eficaces a bajas temperaturas y normalmente no tienen actividad residual, es decir, los utilizo, en ese momento me ayudan, eliminan, disminuyen, pero no hay un tiempo de acción residual. Y su principal desventaja, como les decía, es la inestabilidad frente a condiciones ambientales como la luz, el calor, presencia de materia orgánica, ¿no? Y algo que le da una cruz a la lejía, al hipoclorito, es el tema de su corrosión, ¿no? Que es corrosivo, por ejemplo, con aluminio, en algunos casos con acero inoxidable también llega a ser corrosivo, ¿no? Entonces, me va a dañar ciertas superficies. ¿Sí? Siguiente. Entonces, un poco para que conozcan las categorías de productos más comunes en el mercado, diríamos, y también dentro de lo que es Darisa, tenemos, por ejemplo, virucidas, tenemos desinfectantes,
tenemos para limpieza en superficie, ¿no? Ciertos limpiadores que son como complementos para los detergentes, desincrustantes que también son súper importantes. Por ejemplo, conozco una industria de hielo en la cual sufren mucho las máquinas de sarro, de caliche. Entonces, desprender ese caliche es bastante difícil, ¿no? Utilizan a veces espátulas y qué sé yo, pero una vez hicimos unas pruebas con un desincrustante, con un removedor ácido, y se salió el caliche, se salió el sarro súper fácil. Entonces es importante también conocer qué tipo de suciedad, por eso que yo les mostraba la imagen al principio, qué tipo de suciedad es la que yo quiero combatir para poder elegir ciertos insumos, ¿no? Y bueno, ahí están también los aromatizantes que ya serían para ambientes más comunes, pues, ¿no? Algunos productos que sí, siguiente, quería mencionar como específicamente, por ejemplo, siguiente, nuestro desinfectante a base de amonio cuaternario, que es el DAC5, que es un producto que ha sido también estudiado, ha sido enviado a Colombia para ser estudiado y funciona contra el SARS-CoV-2, contra el virus que causa la COVID-19. Entonces, eso también es un factor importante, como les decía, el hecho de conocer qué estudios tiene el producto, si va a ser compatible o no, no es corrosivo ese producto, no requiere enjuague, no afecta ni daña superficies, y lo puedo utilizar en prácticamente todas las áreas que tenga en la empresa, ¿no? Siguiente. El tema de los desinfectantes también, a veces elegimos desinfectantes con aroma, desinfectantes sin aroma, para que nos pueda ayudar también con la neutralización de los olores, para la disminución de los gérmenes que producen estos malos olores, ¿no? No necesariamente en planta, pero de repente en baños o en ambientes comunes, ¿sí? Esos desinfectantes, por ejemplo, también son a base de amonio cuaternario, pero en este caso son a base de amonio cuaternario de primera generación. ¿Sí? Los amonios cuaternarios tienen varias generaciones de acuerdo a las cadenas que lo conforman. Entonces, mientras más compleja sea la cadena, mucho más complejo y mayor espectro tiene frente a los microorganismos que pueda yo querer eliminar, ¿no? Siguiente. Y bueno, las lejías, que también son parte de nuestra categorización de desinfectantes. Y aquí también, como les decía, depende mucho la concentración en la cual yo la voy a utilizar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con la lejía porque el hipoclorito de sodio es un producto que muchas veces para los usuarios, para nuestros operarios de limpieza, es una maravilla utilizarlo concentrado, pero concentrado no está cumpliendo su acción como un desinfectante, ¿sí? Ni tampoco un poquito de agua y un montón de lejía, o un poquito de lejía y un montón de agua, no. Eso es importante también dar a conocer. La lejía, así como es un desinfectante, es un blanqueador. Entonces muchas veces hay que saber para qué lo voy a utilizar y de acuerdo a eso tener mis concentraciones adecuadas en un registro, ¿no? Y eso también me ayuda a internamente tener cierta investigación, cierto seguimiento. Debo seguir usando la lejía al 5%, ya debo ir cambiando la lejía de repente a una concentración mayor, etc., ¿no? Siguiente. Y los desincrustantes, que también son súper importantes para ciertas superficies o ciertos problemas de caliche, ciertos problemas de sarro que yo pueda tener. Cuando yo digo caliche, hablo de esa costra que a veces se genera de capas y capas de sarro. Por ejemplo, si tienen un hervidor o en la misma tetera de la casa, tengo ese sarro que se genera súper duro, que es diferente a un sarro que de repente yo lo puedo remover con una esponja o qué sé yo, ¿no? Entonces, para esto sirven los desincrustantes. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, estos tips para los correctos, para la correcta limpieza, bueno, acá dice del hogar, pero en general
para la correcta limpieza en todos lados, asignar un espacio adecuado para el almacenamiento del producto, es lo que yo les decía, siempre tener un ducto que esté correctamente rotulado, no mezclar productos. Si yo tengo, por ejemplo, una lejía, no la puedo poner cerca a un desengrasante o a un removedor o a un ácido, ¿sí? Utilizar siempre los equipos de protección personal, limpiar con el mismo implemento en diferentes ambientes es un no. Sí, por eso que yo les mencionaba el tema de la contaminación cruzada y la categorización por colores de mis zonas, no solamente de las zonas, sino de los implementos que yo voy a utilizar en esas zonas, ¿verdad? Acompañar la aplicación del producto con un implemento adecuado, paños que no boten pelusa, paños que no se decoloren, que no se destiñan, ¿no? A veces utilizar paños descartables es mucho más conveniente que tener paños que uso muy frecuente, porque también en el paño se acumula la microbiota, ¿no? Y otro no también es desinfectar una superficie que no está previamente limpiada, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, aquí un poco también hablar sobre el propósito de Darisa, es generar experiencias wow cuidando la salud de las familias peruanas, ¿no? Nosotros estamos en muchas empresas, tenemos clientes de hace mucho tiempo, de hace muchos años, que confían mucho en nosotros, confían mucho en los productos porque ya los vienen utilizando a través del tiempo. Siempre tenemos un tema de desarrollo de producto continuo, vamos variando. ¿Por qué? Porque justamente porque les decía que los microorganismos cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, así también su proveedor de limpieza, su proveedor de insumos químicos también debería estar cambiando continuamente, desarrollando, mejorando el producto, dándote, no sé, diciéndote, oye, ¿sabes qué? Quiero probar este producto, ayúdame en tu empresa, ayúdame en tu planta, quiero probarlo en tu planta, hagamos una investigación. Eso también es bueno, tener esa confianza con tu proveedor, obviamente principiando siempre la confidencialidad, ¿no? En que tú puedas investigar junto con tu proveedor qué es lo que puede estar ocurriendo, qué es lo que puede ir cambiando, ¿no? No nos quedemos en lo lineal, sino que siempre vayamos cambiando, vayamos innovando, y esto es bastante importante también, ¿no? Siguiente. La infraestructura un poco de lo que es Darisa. Siguiente. Y estos son algunos de las marcas que también tenemos para complementar obviamente los químicos, implementos, el tema de tachos, el tema de trapeadores. Trabajamos también con 3M Food Safety, justamente para el tema del monitoreo que les decía, la búsqueda de microorganismos, el control de microorganismos, etc. Siguiente. Y también quería mencionar algunos de nuestros principales clientes. Como les decía, aquí nosotros trabajamos ya hace mucho tiempo con clientes bastante importantes, clientes que confían en nosotros, confían en los productos y que pueden darles muy buenas referencias de lo que es la marca Darisa. Entonces creo que les agradezco mucho la asistencia. Ahora sí creo que podemos empezar un poco con las preguntas, a ver. Sí, muchas gracias, Alexandra, por esta ponencia tan completa, tan gratificante. Curioso, ¿no? Que el tema de limpieza y desinfección lo tenemos que aplicar ya como un requisito, tanto de la norma o parte de las buenas prácticas, pero alberga un montón de factores que no se están explicando que realmente pueden llegar a impactar mucho en el diseño higiénico, en las superficies, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las preguntas y te voy indicando primero, ¿no? Primera pregunta nos comenta Dubraska. Gracias por la charla, ante todo, muchas gracias. ¿Existen estudios científicos que indiquen que los desinfectantes deben rotarse para que no haya resistencia a los microorganismos? ¿Tienes conocimiento de eso? Sí, justamente, bueno, algunas veces la normativa te lo dice justamente porque hay un antecedente de estudios científicos. Sí hay estudios científicos sobre por qué nosotros debemos ir rotando, pero el simple hecho de saber que un microorganismo
por ponerles un ejemplo súper simple, el SARS es un microorganismo que nos ha afectado ahora, que ha mutado de un microorganismo que ya existe. Entonces, este conocimiento de que las bacterias, los virus, van a ir mutando, van a ir cambiando a través del tiempo, nos da ya una alerta de que, oye, debo tener un tiempo específico, por decirles un tiempo que es lo que más se escucha, 4 años, yo ya tengo que ir cambiando mi producto, ¿no? Es por eso que yo también les decía que el proveedor también debe ir innovando, ¿no? A veces uno quiere quedarse con su proveedor siempre, pero, oye, ¿qué novedades me tienes? Tu insumo químico sigue teniendo el mismo agente que ha tenido hace 4 años, o lo has cambiado tu principio activo. Entonces, sí hay estudios, podemos encontrar mucha literatura, en realidad, ahora que tenemos el acceso a internet, hay bastantes estudios que sí me recomiendan cambiar. Más está estudiado, podríamos decir que más está estudiado en la industria hospitalaria, pero también está estudiado para la industria de alimentos. Correcto. Faltaría validar, ¿no? En todo caso, si es reproducible en la industria de alimentos. Claro que sí. Sobre validación nos pregunta otro usuario, ¿cómo puedo validar un producto químico que es una mezcla? Por ejemplo, ácido fosfórico con ácido nítrico para su uso en el Cleaning Place, en el SIC. Ya. El tema de validación siempre va a ser interno, pero también con el proveedor, ¿no? Primero, conozco yo qué materiales hay internamente en mi equipo, conozco si el material va a ser compatible o no. Ahora, la validación, ahí podríamos meter el tema de validación físico-química, el pH es adecuado, validación microbiológica, ¿no? ¿Qué tan accesible es para yo hacer las tomas de muestra? ¿Con cuánta frecuencia debería yo hacer mis monitoreos microbiológicos? Entonces, todo eso va a hacer que yo tenga un plan para poder saber si el producto, ya sea una mezcla o un compuesto solo, puede ser utilizado y en qué tiempo, ¿no? Porque de repente yo pongo una frecuencia de, no sé, todas las semanas quiero trabajar mi SIP, pero no necesariamente es así, ¿no? De repente yo tengo un tema el ácido fosfórico, por ejemplo, tiene un tema de residualidad, puedo dejarlo hasta 2 semanas y no va a haber proliferación de microorganismos, o a veces ni siquiera tengo proliferación porque el material no lo permite. Entonces todo eso es en realidad parte de la investigación que yo pueda tener, ¿no? Hola. ¿Sí? Ah, ya, perdón, discúlpame. Creo que se colgó mi computadora un poco. ¿Me escuchas? Ahí. Sí, escuchamos. Ah, ya, perfecto. Otra pregunta respecto a validaciones. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse una validación de resistencia microbiana? Y nos pone específico, ¿no? Para un almacén frigorífico tipo Ranza. Ya, las validaciones tengo entendido yo que son, lo que pasa es que claro, la frecuencia va a ser mucho dependiendo de qué materiales voy a utilizar yo. Yo recomendaría cada 2 años, por ejemplo, realizar validaciones, ¿no? O cuando hayan cambios, ¿no? En Cuando hayan cambios, etcétera. el método de limpieza. Muy bien. Giovanni nos pregunta, ¿dos compuestos químicos son eficaces para erradicar la pseudomonas? Ah, no, perdón, pregunta así. ¿Qué compuestos químicos son eficaces para erradicar la pseudomonas en agua y a qué concentraciones? Ya, la pseudomonas en agua es algo que nos tiene así a todos, incluso en la industria de insumos químicos hay que tener muchísimo cuidado para agua. Es muy difícil erradicar la pseudomonas, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, he visto mucho que empezar a cambiar el tema de la cloración, empezar a cambiar el dónde yo contengo el agua, en dónde tengo almacenada el agua, es importante para tratar de disminuir el problema de la pseudomonas, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en caños, se han hecho estudios en tuberías, se han hecho estudios después de que yo tengo, por ejemplo,
mi tratamiento de agua y sigo encontrando pseudomonas, ¿no? Entonces, como les decía, es muy difícil erradicarla, pero algo que ha funcionado mucho es el cloro. La lejía es algo que ha funcionado mucho para el tema de disminuir la pseudomonas, ¿no? Muy bien. Nos preguntan, ¿qué químicos se recomiendan para lavar tuberías de acero galvanizado y acero al carbón para evitar su desgaste sin descuidar la microbiología? Ya. Mira, en general para los materiales químicos que puedas utilizar siempre neutros, ¿no? Como lo mencionaba, siempre químicos neutros, porque el desgaste, la corrosión justamente viene por el pH que yo puedo estar, por el pH que pueda tener el químico que tengo, ¿no? Entonces, de repente, un amonio cuaternario que no tiene, que es neutro, detergentes neutros, ¿no? Que no sean tan potentes, te pueden ayudar en ese tipo de superficies. Perfecto. En almacenes frigoríficos puede haber listeria, nos comenta un usuario. ¿Qué tipo de desinfectantes, dosis y método de aplicación podrían emplearse? Tipos de desinfectantes, bueno, la verdad es que yo le tengo bastante fe y también por el tema de la investigación, por el tema de la literatura, el acético es un desinfectante que es muy recomendado para este tipo de microorganismos como por ejemplo listeria, ¿no? Entonces, si tengo yo este problema, yo sí te puedo recomendar al ácido peracético para que te ayude con este problema, ¿no? Pero siempre igual para yo poder justamente validar esto, hacer un antes y un después. Haces una prueba antes de colocar el desinfectante y después de de aplicar el desinfectante, ¿no? Pruebas microbiológicas. ¿Tienes ahí, la disculpa, ¿tienes ahí alguna dosis recomendada o qué nos dice, qué nos puede decir la autoridad o dónde buscar? Mira, si te hablo de dosis, no podría darte una dosis, ¿por qué? Porque el ácido peracético, como es comercial, cada marca tiene una proporción que te recomienda. Entonces, por ejemplo, si tú compras un ácido peracético de Diversey, que es una marca que vende ácido peracético, ellos en su ficha técnica te van a dar a qué concentración lo utilizas. Y ya a partir de eso, tú puedes ir trabajando mayor concentración o menor concentración, ¿no? Ok. Nos preguntan, ¿cómo podemos determinar si una superficie existe biofilm? Nos comentaste que es muy complicado de poder inspeccionarlo visualmente, tal vez. ¿Qué mecanismo tiene la industria entonces para poder determinar si una superficie tiene biofilm? Mira, ahí te recomiendo, capacita mucho al personal que hace, si tuvieras un laboratorio de microbiología interno, capacita mucho al personal que hace el monitoreo, que hace los hisopados, a que el hisopo siempre tiene que presionarlo a la superficie. En realidad es difícil determinar en qué zona de mi mesa puedo encontrar yo biofilm. Es por eso que cuando uno hace el plan de monitoreo, no solamente haces tu monitoreo en una esquina de la mesa, tienes que ir variando, ¿no? Tienes que ir cambiando. Este día voy a hacerlo aquí, esta semana voy a hacerlo aquí, y la presión que pueda ejercer la persona que está tomando la muestra del hisopo es lo que va a romper la superficie del biofilm para que pueda salir los microorganismos que están albergados en el biofilm, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que es importante. La persona que hace el monitoreo tiene que tener ese pensamiento de que yo estoy yendo a cazar microorganismos. Obviamente que yo no quiero encontrar nada, ¿no? Pero el biólogo, el microbiólogo tiene ese pensamiento. Yo estoy yendo a ver qué hay en mi planta, porque si no encuentro nada, es raro, ¿no? O sea, siempre capacítalo de esa manera, que yo tengo que encontrar. Entonces, al momento de hacer el hisopado, ejercer la presión suficiente para romper la lámina del el posible biofilm que pueda tener y liberarse los microorganismos. Entonces tú dices, oye, aquí estoy encontrando algo raro que no solía estar, ¿no? Excelente. Nos preguntan, de acuerdo a tu experiencia, Ale, ¿qué tan recomendable es el uso de ozono, ¿no? Que creo es un químico que ha estado últimamente sobre la mesa en No. conversaciones, y como agente desinfectante. ¿Qué La tanto lo verdad es recomiendas? que no hay mucha literatura sobre eso,
no hay mucha literatura. Yo lo mencioné sí porque es parte de algo que encontré que decía que también es recomendado para el biofilm, pero no hay mucha literatura, no hay todavía muchos estudios. Como tú dices, es algo que recién ha salido a partir del COVID, a partir de que la gente ya se ha puesto como que más las pilas en conocer, oye, esto funciona, esto no funciona, entonces todavía está siendo estudiado, ¿no? Perfecto. En todo caso, habría que investigar y siempre ir a lo más seguro, ¿no? Los químicos actualmente que tienen suficiente sustento científico, tal vez, o Exacto, técnico. es verdad, es verdad. Muy bien. Nos preguntan, bueno, aquí una pregunta muy similar a la anterior, ¿no? ¿Cómo inspecciono la presencia de biofilms, por ejemplo, en equipos con banda transportadora o equipos como rebanadora de jamón? No sé si has podido apreciar esos equipos. Zonas irregulares. Ajá, exactamente. ¿Cómo Regulares, hacemos? sí. A veces uno piensa en el hisopado y tú dices, hisopado, tengo que hacer un hisopado 10 por 10, pero no todas mis superficies son regulares, no todas mis superficies son mesas de trabajo lisas, ¿no? En el caso de las superficies irregulares, siempre también es pasar el hisopo hasta por varias zonas, ejercer presión también, y siempre no concentrarme en un solo punto, sino en todos los puntos, ¿no? Porque a veces uno se concentra en el punto que más piensa que puede haber, pero no necesariamente es así, ¿no? ¿Por qué? Porque me concentro a la hora de monitorear, me concentro a la hora de hacer la limpieza y la desinfección, y estoy descuidando de repente una zona en la que podría estar creciendo biofilm también, ¿no? Exactamente. Jonathan nos comenta, buenas tardes, a mi proveedor de químicos debo pedirle validación de los productos químicos que me quiere vender y yo podría agregar en esa pregunta qué documentación podría ser necesaria solicitar. Mira, en nuestro caso tenemos mucho eso en restaurantes, por ejemplo. Los restaurantes siempre quieren que se validen los productos. Y sí, es válido en realidad que tú le pidas a tu proveedor. Muchos ya tienen estudios o tienen experiencia con otros clientes, entonces esa experiencia que tienen con otros clientes se puede utilizar también para lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, validaciones, por ejemplo, hacer pruebas de un antes y un después, cuánto disminuyó, por ejemplo, si conocen la luminometría, es algo que a nosotros como Darisa nos ha ayudado mucho a validar con nuestros clientes que el producto que les estamos vendiendo realmente está cumpliendo su función, ¿no? Porque hay otra cosa que también es el documento de enfrentamiento microbiano, que sí o sí tiene que tener todo producto desinfectante. Todo producto desinfectante para poder estar en el mercado necesita un enfrentamiento microbiano. Entonces, eso también tranquilamente se lo puedes pedir a tu proveedor y no tendría por qué negártelo en realidad, ¿no? Es un documento de conocimiento público que podrías tener. Así es, muchas gracias. Sí, también es un requisito legal, ¿no? El tema de enfrentamiento microbiano para poder comercializar aquí en Perú. Uh -huh. A ver, otra pregunta. ¿Qué información técnica puedo revisar para profundizar más el tema de desinfectantes y no solo tal vez la información comercial que me proporciona mi proveedor? Información técnica, bueno, como les mencioné yo en la lista, por ejemplo, de agentes desinfectantes, ¿no? Hay productos que, por ejemplo, te los van a vender como, no sé, desinfectante de amplio espectro, pero tú no sabes cuál es su agente, ¿no? Por ejemplo, en la ficha técnica te dice amonio cuaternario, pero en la hoja de seguridad te dice cuáles son los componentes. Entonces, con esos componentes, obviamente que la fórmula muchas veces solamente te dice los principales o los de mayor proporción. Con esos componentes, tú empiezas a buscar información. ¿Cómo ha sido, dónde ha sido utilizado? ¿Para qué industria ha sido utilizado? ¿No? Entonces, es información técnica que te proporciona no solamente la ficha técnica, sino también la hoja de seguridad. Es importante también evaluarla y compararla con la información que puedas encontrar en la literatura que puedas encontrar, la investigación que puedas encontrar. Perfecto. Y ya para terminar, última pregunta, nos comenta Giovanni, ¿el agua de lavado residual se puede en el agua, perdón, de lavado residual, se puede validar la limpieza por conductividad? Y siendo así, ¿conocerá algún parámetro establecido?
No podría ayudarte en ese tema, la verdad es que no he escuchado, justo te iba a responder sobre microbiología, pero por conductividad no he escuchado. Hay métodos que sí te permiten evaluar el agua de enjuague, como nuevamente mencionando la luminometría, te permite evaluar la concentración de ATP que puede haber en tu agua de enjuague, ¿no? A mayor cantidad de ATP quiere decir que hay presencia de microorganismos. Entonces, si tu agua de enjuague, por decir, tu primera agua de enjuague tiene alto microorganismo, quiere decir que de repente no está funcionando adecuadamente tu detergente, no está funcionando adecuadamente tu desinfectante, entonces te permite volver a realizar una limpieza, ¿no? Entonces, la evaluación del agua de enjuague a través de luminometría sí te podría responder. Por conductividad tendría que buscar para poder ayudarte con esa pregunta, ¿no? Ciertamente el tema de luminometría es entre comillas, un indicador indirecto, ¿no? Que puede ver la presencia de ATP, si no me equivoco, ¿no? En la superficie. No, Sí. muchas gracias, Alexandra, sobre todo por tu ponencia. Y con esto hemos finalizado la jornada de charlas. Que hoy ha sido una jornada muy productiva. Espero a todos los participantes les haya parecido excelente. A través de InnoClean, nosotros estamos también desarrollando nuevas jornadas de charlas, ¿no? Les comento un poco y les voy, por este medio, por el chat, les voy compartiendo el enlace, que al ser una empresa que brinda soluciones de ingeniería a nivel de diseño y a nivel de limpieza, estamos también reconocidos por la EHDG como miembros, ¿no? Y eso nos da cierta competencia sobre estos temas, para tratarlos, para gestionarlos y sobre todo para buscar una solución dentro de la industria que es por hoy una industria muy dinámica. Así que los invito a que vean nuestro enlace, nuestras competencias y estemos en contacto. Por mi parte y a nombre de Ibero Food, a nombre de InnoClean, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.